amor me alcanzó. En la cruz por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. El trato del matrimonio, empezando en Génesis, el matrimonio, hombre, mujer, varón y mujer, macho y hembra. Así está establecido por el Señor. Dios así lo designó, Dios así lo dijo, y así debe ser un matrimonio, y así debe ser una familia. Nuestros hijos deben anhelar tener una familia, los varones con su esposa y las mujercitas con su esposo, una familia como Dios lo ha establecido, y que Dios bendiga la sementera, que haya hijos, que haya nietos, que haya población. Sí, hermanos, así está. Todo lo demás, hermanos, todo lo que no se hace, o que el hombre lo hace de otra manera, es un desorden y es una degeneración. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, en Efesios capítulo 5. Hemos estado hablando acerca de la familia, de los padres, de los hijos y del matrimonio, la educación de los hijos, el trato de esposo y esposa. Entonces, hemos escuchado a varios hermanos que nos han compartido, y tenemos como himno lema el 405, danos un bello hogar. Es un himno que marca una necesidad, una petición. Yo, la pregunta que tengo, hermanos, es que si usted está orando para que Dios bendiga su casa, que Dios bendiga a su matrimonio, que Dios bendiga a su familia, a sus hijos, que Dios bendiga a sus nietos. Pero el término o el modo de orar en que nosotros debemos hacer delante de Dios, no es solamente para que tenga trabajo, que no le falte dinero, que no le falte salud, que tenga su vida realizada. No solamente ese debe ser nuestra oración, sino lo principal es que conozcan a Dios, que caminen con Dios. Porque puede tener todas las comodidades, pero si no tiene a Jesucristo en su corazón, entonces ahí hay desórdenes y muchos dolores de cabeza. Entonces, el Señor es muy preciso al explicar acerca de cómo debe ser nuestra oración delante del Señor. Que no nos conformemos solamente que logren su carrera, sino sobre todas las cosas que conozcan al Señor, que caminen con el Señor, que esta generación lleve el Evangelio a otras generaciones, de modo que nuestros hijos y nuestros nietos, bisnietos y tataranietos conozcan el Evangelio, que recuerden al abuelo, a la abuela, a papá y a mamá, que lo recuerden, porque lo que salía de su boca es lo que había en su corazón, palabra de Dios, testimonio del nombre del Señor. Entonces, esa debe ser nuestra oración. Por eso pregunto, ¿está orando usted por su familia? ¿Está orando usted por sus hijos, por su matrimonio? ¿Está orando usted de modo que las inconformidades, los desacuerdos que pasan en los hijos, o que hay con los hijos, que hay con el esposo, con la esposa, se apacigüen? ¿Usted está orando por eso? ¿Está orando? Sí, hermano. Su oración es que su hijo, su hija, su esposo y usted, principalmente usted, se postre delante del Señor. ¿O está usted ya pensando en cambiar de casa
o que se vaya, mejor que se vaya, él o ella, mejor que se vaya. Otro que monte el potro, decía mi hermano. ¿Cómo está orando usted? Entonces debemos consolidar a la familia. Y miren, ya llevamos nueve participaciones, todo mayo, los domingos y los miércoles, hablando sobre la familia. Entonces, yo espero que al final de este mes de junio haya una evaluación en la iglesia, en nuestra familia, cómo estamos como familia. ¿Qué ha hecho Dios en usted a través de su palabra? Hemos tomado en cuenta sus consejos, hemos tomado en cuenta su palabra. ¿Está haciendo bella o como el salmo que leímos, el Salmo 78, que Dios miró al pueblo de Israel, lo escogió, hizo su propio pueblo, los amó, los condujo, pero en un tiempo ellos se engrandecieron, se rebelaron y después llegaron a un país y los esclavizaron. Dios buscó la manera de liberarlos y cuando ya los condujo en el desierto se volvieron a rebelar, cuando estuvieron en su tierra se volvieron a rebelar. Sin embargo, Dios llevó adelante su promesa de redención, su promesa de salvación, no solamente para ellos, sino para toda la humanidad a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué está haciendo la palabra de Dios en la vida de nosotros como familias? ¿Qué es aquello que estamos nosotros tomando en cuenta con respecto a la enseñanza que se nos está dando? O pasamos por alto, solamente escuchamos y punto, ¿no? Sonó bonito, o ahora no me gustó y ya que siga el mundo rodando, ¿no? Debe haber cambio, mis hermanos. Por esa razón, aquí en la carta del apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia, vean ustedes, hermanos, vamos a leer ahí vamos a leer en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 7. Efesios capítulo 5, versículo 7, y vamos a leer hasta el versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 7 al 14. Allá en sus lugares vamos a leer, mis hermanos. Dice así: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra, por estos temas que hemos estado tratando en estas semanas acerca de la familia. Porque lo más grande y precioso que
una persona puede tener es su familia, su esposa, su esposo, su mamá, su papá, sus hijos, los jóvenes, los niños. Gracias te damos. Y te rogamos en este tiempo que nos bendigas con tu Espíritu Santo, tu palabra edifique, tu palabra hable a nuestro corazón y podamos postrarnos delante de ti en reverencia, en arrepentimiento, en reconciliación contigo y también con nuestra familia. Bendícenos en este momento. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro soberano Señor. Amén. Bueno, hermanos, entonces aquí hay algo que después vamos a leer, pero algo que tenemos que considerar dentro de la familia. Y este pasaje, aunque aquí parece que no habla de la familia, pero veamos más adelante, allí en el versículo 21 y 22, 23, lo voy a leer. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y en el versículo 1 del capítulo 6, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y en el versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, lo que vamos a ver, hermanos, aterriza o concluye en la familia. ¿Sí, hermanos? Algo que no pasa por alto el apóstol aquí es la prioridad de Dios. Las personas, la familia, los esposos, las esposas, los jóvenes, los hijos, los bebés, no pasa por alto. Entonces, por esa razón, da estas recomendaciones. Y bueno, algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la obra de la Trinidad. Tenemos que tomar en cuenta, porque todo parte de la obra de la Trinidad. ¿En qué consiste la obra de la Trinidad? Recuerden que esta carta va escrita a la iglesia, y la iglesia se compone de familias. Y uno de los objetivos del apóstol Pablo al escribir esta carta es presentar el plan supremo de Dios. El plan supremo de Dios para la iglesia y para las familias y para cada persona. El plan supremo de Dios. Entonces el apóstol así empieza. Miren cómo empieza, hermanos. Vamos a Efesios capítulo 1. Vamos a leer todos esto, hermanos, que dice aquí voy a leer el versículo 1 y ustedes leen el versículo 3. Versículo 1 voy a leer y ustedes el 3. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Repito, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y luego el destinatario: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero habla de una manera como un singular. ¿Qué quiere decir esto? Que dice a los santos, ¿sí? Está hablando a las familias y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está entonces orando al Señor, más adelante lo menciona en su carta, orando al Señor que la bendición de la Trinidad sea para los santos, para los fieles, para la iglesia y los cristianos
que están en Éfeso y todas las generaciones. Todas aquellas familias, todas aquellas personas que aceptan, que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Lean ustedes el versículo 3. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces así continúa el apóstol y habla acerca de la obra de la Trinidad, del Padre, del Espíritu Santo, de Jesucristo. ¿Y qué hizo? ¿Qué sucede aquí? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, hermanos. Todo lo que viene de arriba del Padre de las luces es bendición. Y de allá nos viene la bendición del Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. De tal modo que a través del mensaje del Evangelio de Jesucristo, uno cree el mensaje, acepta a Cristo y entonces usted es sellado, es perdonado, es consolado, es puesto en el redil del Señor, está incluido en la obra de redención. Usted, ¿sí me entiende? Esta es la obra de Jesucristo. Vamos a ver otros versículos. Ahí en el capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer esos versículos. Vamos a leer juntos. Dice así, hermanos. Dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjese bien esto. Pero Dios, que es rico en ¿qué? Misericordia. Y la palabra misericordia, hermanos, es una palabra compuesta. La primera parte tiene que ver con la miseria del hombre. Y la segunda parte de esta palabra tiene que ver con cordia, de cardia, de corazón. Entonces Dios ve la miseria del hombre y pone su corazón, enriquece. Él manda a su Hijo, al Espíritu Santo, para que el hombre sea convencido de su pecado y entregue su vida a Jesucristo. Pero dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, Él ve nuestra miseria y pone su amor, pone su grande amor, sublime amor, lo pone en nosotros. Y allá vamos a leer otros versículos. Dice aquí, nos dio vida juntamente con Cristo. La vida que usted puede tener en Dios debe ser por medio de Cristo. Por eso Jesús dice, nadie puede estar con el Padre sino a través de mí. Y Juan el apóstol en su primera carta dice, el que tiene al Padre tiene al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Así enseña, esa es la bendición de Dios. Entonces empezamos con la obra trinitaria. Ahora seguimos ahí en el versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer, leemos por favor, todos juntos. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, somos hechura suya. Somos hechura suya. Y ya hemos visto antes que en el principio de la creación, Dios con su autoridad, con su sola palabra, Él dice, produzca la tierra. Póngase el sol allá, póngase la luna acá y pónganse las aguas allá y ponga acá lo seco y la tierra produzca hierba verde y animales cuadrúpedos. Escuchó la palabra, pero cuando se refiere al hombre, Él dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Es decir, que tenga uso de razón, que piense, que medite, que decida, que tenga comunión con Dios, hecho a la imagen. Entonces aquí podemos ver, Dios nos hace con sus manos una obra de arte. Entonces, cuando eso es en el principio, pero aquí otra vez dice,
que somos hechura suya, es decir, nos hace nuevas criaturas de Dios o criaturas de Dios por medio de Cristo. Eso es obra de Dios. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos? Menciono esto, hermanos, y la carta menciona esto porque muchas veces la persona se subestima. La persona siente que no vale. Los jóvenes no se sienten importantes. Tanto niñas como niños o adolescentes o jóvenes no se sienten que no valen, que no tienen importancia. Y más cuando papá o mamá le dice a uno de sus hijos que eso no lo deben hacer, dice, tú no sirves, tú eres esto, tú eres aquello. No. Aquel que sabe hacer las cosas soy yo. Eso no lo hagan nunca, porque lastima, destruye. Hablaba con una hermana ayer y decía que ahora las personas atentan contra la vida de un niño, de una niña, y empiezan a meterles ideas. Y eso es un delito. Es un delito, porque el niño es un ser inmaduro, inocente, muy sano en sus pensamientos. Entonces, cualquiera que atente contra un niño, metiéndole ideas, las ideas que corren ahora, mucho cuidado. Bueno, entonces aquí dice que Dios nos hizo, pero Dios nos hizo con sus manos, con su sangre, primero con sus manos y después con su sangre, con su sacrificio. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Sí se entiende? Bueno, vamos más adelante. Capítulo 2, versículo 11. Dice, leemos juntos, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne o como humanos erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa de Israel, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así estábamos. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor, porque nos amó, aún estando nosotros muertos, alejados, sin esperanza. Él nos dio vida con Cristo. Bueno, el apóstol aquí está hablando de una manera afirmativa, señalando estos puntos que usted que ha recibido a Cristo Jesús y que es un padre de familia o madre de familia que tiene a Jesús en su corazón, usted no se sienta menos, usted no se sienta inseguro en cuanto a su fe, en cuanto a su vida con el Señor, su vida espiritual, sino el propósito de lo que está hablando aquí el apóstol es que usted esté completamente seguro que tiene el respaldo de Dios como papá, como mamá y como joven. De tal modo que más adelante él va a señalar algunas recomendaciones y marcando ahí para que usted como una persona regenerada, una persona transformada, pueda vivir esos cambios que Dios hace por medio de su obra en nosotros. Empezando con lo que dijo en el versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de o en Cristo. Lo hizo en Cristo. Todo es en Cristo. Todo es en Jesús. Bueno, después de marcar entonces esto, nos pasamos al capítulo 4, hermanos. Vamos al capítulo 4, porque el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 es toda una enseñanza. Vamos viéndolo así para la iglesia como una enseñanza de discipulado, hablando el apóstol las riquezas, el amor
la sabiduría de Dios para el cristiano, para la iglesia, para el padre de familia. Sí, hermanos, para todo ser que confiesa a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, del capítulo 4, del 4 al 6, ya el Señor, aquí el apóstol Pablo va a hablar, inspirado por el Espíritu Santo, va a hablar acerca de responsabilidades. Y podemos entender que así como se le enseña a los niños en la escuela, que tienen sus derechos, pero también tienen sus responsabilidades. Y ahí es a donde no nos gusta muy bien. Ahí como que, pues, ¿por qué te metes en mi vida?, dice uno. Pero bueno, es con base a lo que Él ha hecho, a la obra que Él ha realizado en nosotros. ¿Qué hizo el Señor? Nos bendijo con toda bendición. Nos enriqueció con su amor, viendo nuestra miseria. Él nos creó, nos hizo nuevas criaturas, creación de Él. Y ahora estamos en el Señor, de una manera afirmativa. Somos de Él, porque Él nos formó, Él nos regeneró, Él nos hizo nuevas criaturas. Entonces, con base a esto, lo que Él hace aquí, que ya nos dice, ¿qué hizo Dios? ¿Y qué somos nosotros delante de Dios? ¿Qué somos? Hechura suya, criaturas nuevas. Estamos sellados, ahí en el capítulo 1, versículo 13. En el versículo 5 nos amó, nos adoptó como hijos suyos. Nos escogió. El hecho de escoger es que ese es el llamado que Él hace. Y aquel que oye, porque así habla Jesús, el que entiende, el que quiera, todo aquel que oye estas palabras. Entonces, el llamado es general, mis hermanos. Lamentablemente, no todos acuden al llamado del Señor. No todos. Pero los que ya estamos aquí, entonces entran las responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades? No las vamos a ver todas, las voy a mencionar y no voy a mencionar todas, pero allí en el versículo 1 del capítulo 4, les digo, del 4 al 6, empiezan las responsabilidades. Las responsabilidades para la iglesia y para el padre de familia, para el hogar, para la familia, los jóvenes. Leemos allí en el versículo 1 del capítulo 4. Dice así: yo pues presto en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la responsabilidad aquí, hermanos? ¿Cuál es la responsabilidad, hermanos? ¿Andar qué? Andar os ruego que andéis como es digno del Señor. Andar dignamente, porque usted atestigua, usted da testimonio que pertenece a Cristo, ¿sí o no? Usted es el que dice, ¿sí o no? Y enseguida el Espíritu Santo, el Padre Celestial, la Escritura, Jesucristo, dice que el Señor Jesús, en la mañana estábamos viendo que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces el Señor Jesús está hablando de ahí, de propiedad, de que Él es el dueño de nuestra vida. Ahora aquí la recomendación es andar dignamente delante del Señor. Y lo menciona aquí, diciendo, versículo 2, leemos versículo 2. Dice, con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. Fíjense bien, la manera digna de andar delante del Señor es que usted y su servidor nos vistamos o revistamos de humildad, de mansedumbre, que se controlen los ánimos, que se controlen aquellas
aquellos impulsos, esas malas actitudes. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde? Miren, ¿y recuerdan ustedes de aquel niño, de aquella niña que decía, papá, vamos al templo porque ahí me gusta cómo eres tú? Ahí, hombre, tú eres a todo dar, los hermanos, que buenos días, buenas tardes. Vamos porque aquí en casa tú eres otra cosa. ¿Recuerdan ese niño? ¿Sí lo recuerdan, hermanos? Ese niño, vamos a ir al templo, vamos ahí porque ahí me gusta cómo eres. Entonces, aquí la responsabilidad que está dando, que está designando el Espíritu Santo aquí es que el hombre, el padre de familia, el joven que tiene a Cristo, se revista de humildad, de mansedumbre, al grado de soportar unos a otros con amor. Y eso en casa. Bueno, esa es una responsabilidad. Yo les dije, no vamos a tratar esto, pero vamos a ver esto. Y después aquí, en el capítulo 5, me llama mucho la atención esto, porque en el versículo 1 del capítulo 5, vamos a leer, dice así, miren cómo habla aquí el apóstol. Dice, leemos juntos, sed pues imitadores de Dios como hijos, y es una cuestión afirmativa. ¿Cómo se le considera a usted? ¿Cómo se le describe a usted? ¿Cómo lo describe Dios? Como hijo, y un hijo amado, viene a mi mente aquel padre de familia cuando su hijo se rebeló, quizá 15, 16, 18 años, se rebeló, tenía 2 hijos y entonces uno de ellos se acercó a su padre, no nos dice de qué modo, pero le dijo, ¿sabe qué? Dame la herencia que me toca. Y bueno, el padre accedió y le dio su herencia, y el muchacho rebelde se fue y mientras tuvo dinero y fuerza, salud, pues malgastó todo aquello. Y después de un tiempo, ustedes conocen la historia, después de un tiempo él miró, no le había ido bien, porque todo aquel que se revela no le va bien, nunca le va a ir bien a aquel que se revela. Ahora, así sea el esposo, así sea la esposa, así sea el hijo, así sea el hermano, la hermana aquí en la iglesia, el que se revela, nunca, jamás le va a ir bien. Y a este muchacho no le fue bien. Pero bueno, después vio su situación, se acordó, dice, en la casa de mi padre hay mucha abundancia de comida, pues voy a ver para que me trate como uno de sus trabajadores. Y regresó, pero dice, el papá lo vio y lo identificó desde allá todo harapiento, con toda la ropa desgajada, flaco, bueno, desnutrido porque no había comida. Y cuando él se acerca y le dice, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el papá ahí luego no quiso otra cosa sino abrazarle, le besó y ordenó a sus siervos, maten el becerro gordo, póngale anillo, báñenlo, póngale ropa, hagamos fiesta y sasas. Una cosa maravillosa. Poniéndolo nuevamente en su lugar. Entonces aquí dice, ser pues imitadores de Dios. Como hijos. Entonces, cuando tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, Él te trata como hijo amado, el más amado. Un amor, como dice ahí, atrás dice de la oveja perdida, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Enseguida hay gozo en los cielos, los ángeles se gozan por un pecador que se arrepiente. Y este padre de familia, el que habla del hijo rebelde,
dice, era necesario hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto, estaba perdido y ha revivido, ha sido hallado. Entonces ahí se puede entender del hijo amado. Veamos eso, hermanos. Hijo amado. Entonces viene la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Primero, que andes dignamente. Y la otra, ¿a quién vamos a invitar? ¿Quién es nuestro modelo? Aquí dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Aquí dice, versículo 2, y andad en amor. ¿Y cómo? ¿Cómo, hermanos? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda, como sacrificio a Dios en olor fragante. Esas son responsabilidades. Y dice muchas otras cosas. Hay varias cosas que dice aquí, como los que no vimos en el capítulo 4. Pero primero dice, anda dignamente. Invita a Dios. Anda en amor cristiano. Y ustedes saben, no me van a dejar mentir. No me van a dejar mentir. Pero a donde cuesta y siempre va a costar, siempre va a ser un motivo de oración, donde va a costar vivir la vida cristiana, es en la familia. ¿Sí o no, hermanos? Porque usted conoce a sus hijos, usted conoce a su esposa, a su esposo. Y él se enoja, y él dice esto, y ella dice esto, y que tú, y que dijo ahí por equivocación, unos hermanos que estaba yo hablando por teléfono con ellos, y bueno, él y ella estábamos ahí. Entonces ya terminamos la plática, pero después no colgaron el teléfono, no colgaron la llamada. Y empieza uno al otro, pero es que tú hablas mucho, pero es que tú siempre así, pero tú es que sí, no, pero tú y tú. Y yo les tengo que decir, cálmense, hermanos, y reaccionar, porque no habían colgado. Porque donde cuesta vivir la vida cristiana es en la familia. ¿O usted no batalla? ¿O usted no batalla? Si alguien nos dice algo en la colonia, pues lo ignoramos o le hacemos frente. Pero como estamos educados, porque somos educados, pues lo pasamos por alto. Pero en casa, ¿qué dice? ¿Quieres pelear? Y usted se remanga la camisa. Pues vamos a pelear. O ese dicho que dice, ¿cómo dicen los hermanos? Primero comemos o primero peleamos. Entonces, a donde cuesta mucho es en la familia. Bueno, entonces, el versículo que vamos a ver es ahí en el versículo 7. Fíjense bien, cuando dice aquí, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz. En el Señor, andad como hijos de luz. ¿Cómo debemos andar? Hijos de luz. ¿Y cómo es una luz, hermanos? ¿Cómo es una luz? Una luz, ya sea una vela, veladora, un quinqué, una lámpara. ¿Cómo es una luz? Una luz que está en función. Alumbra. Todo el tiempo está alumbrando. Todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo. En el caso de un quinqué, pues mientras tenga combustible,
alumbra. Y aquí tenemos a Cristo. Entonces aquí dice, antes estábamos sin Cristo. No había esperanza. No había rumbo. Estábamos extraviados. Pero eso era antes. Ahora dice aquí afirmativamente, ¿somos qué? Luz. Y la responsabilidad que tenemos aquí es andar como hijos de luz. Es decir, con esta palabra que dice aquí en el versículo 1 del capítulo 5, imitando a Dios. Imitando a Dios. Pablo en una de sus cartas dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y de todos los escritores, no hay ni uno solo que diga, imítenme a mí. Solo Pablo tuvo el atrevimiento de decir, imítenme a mí. Y es que él estaba en la cárcel y golpeado y todo maltratado, y él cantaba al Señor. Y vemos en sus cartas diciendo, ¿quién no sufre? Yo también. ¿Quién no es perseguido? Yo también. Pero dice, esta leve tribulación es momentánea. Entonces, él está firme en las tribulaciones, gozándose en el Señor. Por eso aquí dice, eras tinieblas, pero ya no. Ahora somos luz. Y sigue diciendo, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y eso de andar es una acción, es una actividad constante. Aquí es una recomendación, es una orden, es un mandamiento, pero es algo como el bebecito que ya empieza, ya se pone de pie al año y medio, ya se pone de pie. Párelo usted. Dígale, no camines. Y pasa un año y sigue caminando. ¿Qué no te dije que no caminaras? ¿Sí? Y al rato le dice, ¿y a dónde vas? Pues camina, ya creció, ya se fortalecieron sus piernas. Ya es un jovencito, ya es un adolescente. Ya, camina, todo el tiempo caminando. Entonces aquí la vida cristiana debe ser caminar como hijos de luz, alumbrando todo el tiempo, mis hermanos. Y por eso a donde tenemos que alumbrar es en el hogar. Y eso debe ser un motivo de oración. Hermanos, eso debe ser un motivo de oración. De verdad, debe ser. Así dice el himno. Y ya llevamos un mes, no sé cuántas veces cantando este himno. Un mes. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar. Y yo entiendo que de ahí puedo agarrar un poquito, porque a veces uno es testarudo. Ve que el barco no va muy bien, es decir, el hogar no va muy bien, y uno se ha conformado, se ha acostumbrado a los regaños, a los golpes, a los maltratos, y luego, pues vamos adelante, ¿no? Al fin de que estamos en el Señor, pero ya se acostumbraron a los regaños, a los gritos, y eso no debe ser así, mis hermanos. Eso no debe ser. Definitivamente no debe ser. Entonces por eso dice aquí, miren cómo dice, así leemos el 10. Leemos el 10, pasamos por alto el 9. Pero vamos a leer el versículo 8 y continuamos con el 10. Dice así, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sí lo entendió? Comprobando. En otras palabras, aquí cabe la palabra demostrando. Andar como hijos de luz, demostrando lo que es agradable al Señor. Pero como anteriormente el apóstol ya dijo algunas palabras, y esas palabras dice, con toda humildad y con mansedumbre, soportándoos unos a otros con amor. ¿Sí, hermanos? Pues nosotros tenemos el deber de alumbrar.
Y vean ustedes en las noches, cuando se va la luz por viento o por rayos y centellas, y la gente grita de se fue la luz y el refri y la comida se va a echar a perder, ¿sí o no? Pero cuando llega la luz, gritan de gozo. Entonces, no se debe apagar nuestra luz, mis hermanos. O sea, nuestra luz en Cristo no se debe apagar, porque cuando eso se apaga, hay desórdenes. ¿Sí me explico? Nosotros debemos estar activos. Por eso usa estas palabras: andar dignamente, andar en amor, andar como hijos de luz. Ese es un verbo que indica acción, movimiento. Todo el tiempo, mis hermanos. Nosotros no nos podemos dar el lujo, hermanos, de descansar. ¿Por qué? Además, ahí en el capítulo 6, versículo 9, 10, vamos a leer, hermanos, en el 6:10, dice así. Miren cómo empieza. Por lo demás, hermanos míos, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y continúa diciendo que debemos usar las herramientas que el Señor nos provee, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Las acechanzas del diablo. Recuerden ustedes que hay dos fuentes en el mundo, dos fuentes, y uno de ellos dice: no sé esto. Hay dos cosas que nos estorban, ¿sí?, para lograr dominar al mundo. Y lo que nos estorba es la familia. Y el enemigo lo que quiere destruir es a la familia. Que el esposo corra, o que la esposa corra, o que los hijos se desanimen, se decepcionen, porque los papás siempre están peleando y tal vez están animados. Se van, algunos se van de la casa. Se destruye la familia. Platicaba una hermana por ahí diciendo que David fue un mal padre, un papá de lo peor, porque nunca le puso atención a los hijos, y tuvo un montón de mujeres, y cuando ya era viejo, pues tenía mucho frío y le acercaron allí a la ¿cómo se llama? Tsunamita, a la tsunamita, pero ni la tsunamita le calentaba los huesos. Solo, en la miseria. Y sus hijos, ninguno estaba allí. Ninguno. Él muere así. Es terrible. Es terrible que los hijos no quieran visitarle a usted. Es terrible cuando los hijos que van a ir a visitar a papá o a mamá, lo que les espera es una regañiza. Eso es terrible. ¿Han visto eso, hermanos? ¿Han visto eso? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? ¿Por qué estás aquí? No, pues, cosa terrible. Bueno, entonces, aquí dice: andad como hijos. ¿Hijos de qué? Hijos de luz. Porque somos luz en el Señor. Y dice aquí: andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, en todo momento, en todo tiempo. Dice el 9, entonces leemos el 9 para entender el 9, dice así: porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad. Y eso se lleva a cabo cuando usted vive alumbrado por Cristo y alumbrando en el nombre de Cristo. Entonces dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz todo
lo da a conocer. Es como en la nochecita, en su casa, allí en su casa, aunque tiene usted su casa bien barridito, bien aseado, bien organizado, allí está, pero necesita luz. Y si no tiene, pues ahora el teléfono tiene linterna, entonces prende la linterna. Y usted que barrió, usted que hacía su casa, de repente ve que ahí va pasando un alacrán. ¿No le ha pasado eso? Va un alacrán. O uno de esos que le llaman 100 pies, pero de esos ágiles que se conocen como miriápodos. Esos que le llaman 40 manos en algunas partes, son venenosos. O esas arañas, esas viudas negras. Ahí se aparece o no se aparecen. Pero en la oscuridad, usted si no lleva su linterna, no puede ver nada. Así, cuando nosotros no andamos en Cristo, no podemos ver las cosas malas. Y a las malas le llamamos buenos. Y a lo bueno le llamamos malo. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Entonces cuando aquí dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuáles son esas, hermanos? ¿Cuáles son esas obras infructuosas de las tinieblas? Vamos a ver una referencia. Ahí en el capítulo 4, versículo 17, vemos, hermanos, vamos a leer 4:17. Dice así, hermanos, 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento oscurecido. Están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y también por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Esas son las obras infructuosas de las tinieblas. Pero ¿quiere usted algo más claro? Pues vamos a Gálatas capítulo 5, allá atrásito, y vamos a leer las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las obras infructuosas? Aquello que usted, si no tiene su lámpara encendida, si no está en contacto con el Señor, en comunión con el Señor, si usted no lee la palabra del Señor, no ve aquellas cosas que atentan contra usted. No las ve, al contrario, les llama bueno. Fíjense bien, ahí en capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer toda esta lista. Y si usted tiene ahí su cuadernito, anote cuántas son las obras de las tinieblas. Dice así: y manifiestas son las obras de las tinieblas o de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso quiere decir que hay más. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, o los practicantes de estas cosas, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Por qué? Porque el que practica estas cosas no tiene a Cristo. Porque el que tiene a Cristo sí lucha con su carácter, lucha con su conducta, lucha con sus emociones, lucha con sus sentimientos, pero vence en el nombre de Cristo. Pero aquel que está en tinieblas, ese tiene la rienda suelta y se desboca. Y hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, hermanos, porque hay un aviso por ahí que nuestros jóvenes se enferman mucho de enfermedades venéreas. Sí,
porque ahora la familia ha perdido crédito. Entonces, estamos viendo las obras de las tinieblas, ¿sí lo entienden? Obras de la carne. Vamos a ver vamos a ver otros. Aquí en el capítulo 4 de Efesios, versículo, y aquí es una orden, el 31. ¿Lo leemos? ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 4, versículo 31. Y esta es una orden, es algo que uno debe tomar la decisión. Es una decisión que se debe hacer. Dice así: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda... Dice bien. O sea, una persona que tiene a Cristo Jesús, imagínense, tiene a Cristo Jesús y aquí pues cantamos paz, paz, cuando dice paz, y luego en casa, paz, 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 paz. ¿Sí? No, pues es terrible. Entonces aquí está marcado las obras de las tinieblas. Pero a usted y a mí estamos recomendados a andar en luz. ¿Y cómo es andar en luz, mis hermanos? Vamos a ver ahí en el capítulo 5 de Efesios y vamos a ver ahí en el versículo 18. La segunda parte vamos a leer. La segunda parte tiene que ver allá donde dice antes. Capítulo 5, versículo 18. Busque usted la palabra antes. Antes bien. Ok, ¿ya lo encontraron? A ver, vamos a leer, entonces dice así: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, hablando entre vosotros con himnos, hablando entre vosotros con cánticos espirituales, y luego la acción, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 21 también lo incluimos. ¿Cómo dice, hermanos? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo es someternos en el temor de Dios. El que no tiene el temor de Dios, mire, hermano, hace y deshace, no solamente su vida, no solamente su trabajo, su familia, principalmente su familia. Y usted puede ver que ahorita en estos tiempos hay muchas familias divididas. Y eso es muy triste. Muy triste. Por esa razón, dice, debemos alumbrar comprobando lo que es agradable al Señor. Pero vamos a seguir, hermanos. Por eso ahí en esta parte, ahí en el versículo 13, dice la luz todo lo da a conocer. Por lo cual dice el 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Fíjense bien, demuéstrate, despiértate tú que duermes. A ver, señalen ustedes. Yo les señalo a ustedes y ustedes me señalan así. Señalen, porque yo no voy a señalar a ustedes. A ver, estiren la mano, hermano. Vamos, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pero ustedes no señalaron. Fíjense bien. Es un llamado. ¿A qué? A salir de la oscuridad. Que seamos alumbrados por el Señor. Pero otra responsabilidad señala aquí, hermanos. Otra responsabilidad, que esto es bien importante verlo. Dice 15, versículo 15. Versículo 15.
Dice así, hermanos, juntos, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pero fíjense bien la primera parte, mirad pues con diligencia cómo, mira, ¿sí tienes que ver? ¿Sí tienes que observar? Tienes que observar. Hace unos días un hermano me preguntaba, y eso fue con base a mi ojo torcido, a mi ojo operado. Y el hermano me preguntó, ¿cómo me ves, hermano? Y otro hermano dice, lo ves como un árbol, ¿verdad? Y yo le digo, sí, lo veo como un árbol torcido. Porque eso es lo que pasa con mi vista. Bueno, esto resultó en una risa. Y aquí, hermanos, el apóstol, el Espíritu Santo, está hablando al padre de familia, a los padres de familia, a los jóvenes, los que ya tienen uso de razón, los que ya caminamos con el Señor. Dice aquí, mirad con diligencia. Es necesario hacerse un examen. Hazte un examen. Analiza. La vez pasada, el hermano Elías preguntó y dijo, ¿usted tiene un hogar bendecido? Y ahí quedó. La pregunta que yo le hago, ¿está usted orando por su familia? ¿Está usted orando? Porque en la angustia de Ana, ella era menospreciada y no hubo otro recurso, no se presentó, no sintió otra cosa sino presentarse delante del Señor, clamando que le escuchara, que atendiera su aflicción. Mientras el sacerdote, mientras su esposo, Elcana, le decía, ¿por qué lloras? Que no te soy suficiente yo, que 10 hijos. Así le decía a su esposo. Y el sacerdote, cuando está orando, le dice, estás borracha, ¿por qué vienes así acá? Pero Dios conocía su corazón. ¿Está usted orando? Porque eso debe ser una petición por su familia. Hay que andar, hay que ver cómo anda usted, cómo son sus pensamientos, cómo son sus actitudes en el hogar. ¿Está construyendo usted con material sólido, material firme, con palabra de Dios? ¿Está usted construyendo con oración en su casa? ¿Está construyendo usted con alabanza? ¿Está construyendo con cánticos? ¿Hay Biblias en su casa que se abren? ¿Cómo está construyendo? ¿Está construyendo usted su casa, su familia, con palabras de cordura, con palabras sabias? Porque aquí dice, no como necios, sino como sabios. Aquí lo que debe predominar entonces en papá y mamá es sabiduría. Y a mí me da mucha tristeza cuando papá o mamá o algún joven toma decisiones precipitadas. Se enojó y ya dice, me voy de la casa. Y cualquier cosita es un berrinchito, pues. O mamá, es tomar decisiones precipitadas, o ya está aventando las cosas. Esto es terrible. Debe prevalecer la sabiduría, andar como sabios. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor.
Eso es lo que debe prevalecer. El apóstol Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Pero por otra parte dice, enseguida dice el apóstol, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, una manera de ser sabio es que usted reconozca sus errores en casa como padre o como esposo, como madre o como esposa, o como joven, como hijo, y inmediatamente en su corazón está la sensibilidad, está la decisión de pedir perdón a Dios y pedir perdón al esposo, a la esposa. Lo ideal, hermanos, es que la familia vaya viento en popa, porque el control lo lleva el Señor, porque el timón lo tiene el Señor, y usted se sujeta al Señor, ella se sujeta al Señor, él se sujeta al Señor, el joven se sujeta al Señor. Pero yo entiendo que aquí tiene que ver esto, que el joven siempre va a ver a papá y a mamá como modelos espirituales. Siempre. Porque si no hay reclamos, tú no lees tu Biblia, tú no oras. A la hora de comer, comemos así nada más. Y a veces el jovencito, el adolescente, cuando toma esto pequeño, dice, ¿y qué no vamos a orar? O como decía una hermana, un niño decía, porque llegó la misionera ahí en esa iglesia, y entonces la invitaban a tomar los alimentos, y en la mañana, en la comida, en la cena, a donde ella llegaba, pues oraban. Y entonces el niño, después de varios días, él pregunta, oiga hermana, ¿y qué así tiene que ser? Que vamos a orar a la hora del almuerzo y la comida y la cena, porque oramos solamente cuando usted viene, dice. Porque acá no oramos. Usted sabe que los niños ponen en jaque a los padres. Y ya papá y mamá dicen, cállate. Entonces, qué cosas tan terribles. Entonces debemos andar sabiamente, pero hay que ver, hay que analizar, hay que hacer un examen. Hay que ver el comportamiento de ustedes. Vamos a seguir adelante. Miren lo que dice el 16. Dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este versículo ya lo he visto en otras ocasiones, pero al verlo esta vez puedo ver otras cosas. Aprovechando bien el tiempo. No habla de un día. Hermanos, cuando dice aquí que debemos ser diligentes al caminar, al vivir, porque los días son malos, no habla de un día, habla de una vida. Habla de una vida. Yo recuerdo, cuando mis hijas estaban pequeñas, yo las llevaba acá, allá, por allá. ¿Y ahora dónde vamos? A veces íbamos a la playa, me invitaban aquí, me invitaban allá. Leíamos, a ver, lee la Biblia, aprenden de este versículo. Estaban pequeñas, ahora ya están grandes. Ya es complicado estar sentados y leer juntos. Oramos juntos. No siempre, pero oramos. Y siempre yo estoy orando por mi familia, por mis hijas. Pero dice aquí que cuando usted aprovecha el tiempo es porque usted está en el camino, en la acción. Usted está al pendiente, viendo a sus hijos, viendo su hogar. ¿Cómo va su hogar? ¿Cómo van sus hijos? Porque el hijo va a crecer
Cuando es chiquito, acá. Yo me acuerdo de una hermana cuando tenía su bebé de 1 año, ya el bebecito le hacía, creo que le pedía de comer y le pasaba de este lado, y al ratito ya la pasaba del otro lado, y no sé cuántas veces aquí en el culto le pasaba, ¿sí? Le daba de comer. Y ahí venía, pero ahora ya son grandes. Cuando son chiquitos, pues vamos al templo. Y como decía aquel hermano, hombre, mi papá me llevaba al templo y luego el predicador hablaba bien lento y así, hombre, eso me desesperaba. Pero ahí estaba y me sirvió, gracias a Dios, porque papá y mamá perseveraron. Entonces aquí van a venir los tiempos malos. ¿Cuáles son los tiempos malos? Que si usted no sembró bien, va a llorar. Los días son malos, no solamente porque se presentan los imprevistos, accidentes o esto o aquello, no, sino aquello que estamos haciendo porque la ley de la siembra no falla. ¿Sí, hermanos? Lo que como dice acá, el que siembra para su carne, de su carne va a cosechar corrupción. O sea, es que si usted nada más está mirando por lo material, lo terrenal, para que su familia no le falte nada, pero no está viendo lo espiritual, está desbalanceado su propósito. Pero si usted enfoca más atención a la vida espiritual en su hogar, su esposa, sus hijos y hasta los nietos entran ahí, y debe ser responsable para atender su hogar con mucho esmero, con mucha atención, entonces llevando un equilibrio, trabajando y viendo por su hogar, viendo por su familia, Dios le va a respaldar. Entonces, vamos a terminar y dice aquí en el capítulo 5, recuerden esto, andar dignamente, andar en amor, andar como hijos de luz y andar sabiamente, mirando con diligencia cómo andas. Y luego el versículo 17 dice así, juntos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad de Dios. Fíjense que en el 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y aquí dice, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Es que usted ande dignamente delante del Señor. Y que usted ande en amor, que imite al Señor, que usted ande en hijo como hijo de luz, que usted ande de una manera sabia, velando, observando siempre cómo son sus actitudes. Y a veces queremos que se corrija allá, pero nosotros no nos corregimos. Y Dios lo que quiere, Él hace, es trabajar con usted. Primero usted, porque cuando usted cambia por el Señor, va a haber cambios allá. Y si allá no quiere, ya el Señor nos va a responsabilizar. Pero entonces aquí dice el 17, por tanto, no seáis insensatos. En otras palabras, entendamos, que no seamos necios, que esto no rebote, esta enseñanza, porque hay una idea, dice que entra por aquí y sale por otro lado. No entra, rebota nomás. Nada más rebota. Que no rebote, que entre en la mente, baje el corazón y haya cambios. ¿Sí, hermanos? Y entonces dice aquí, versículo 18, no os embriaguéis con vino, de lo cual hay que desórdenes. Antes bien se llenen del Espíritu Santo. Pero bueno, nos explicamos un poco porque ya vimos esos versículos y vemos ahí en el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es allá donde entran las casadas, entran los maridos y entran los hijos y entran los padres. Entonces, la diligencia, eso es lo que nos va a traer buenos resultados. Porque la diligencia, hermanos, es semejante a la constancia. La constancia, que ahí está usted.
Ahí estaba. Decía un hermano, decía un hermano joven, le decía al otro hermano, su compañero le decía, ay, no sabes leer el texto, aprende. Y así siempre le decía. Pero un día él dijo, pero voy a aprender, voy a leer y voy a aprender. Y este que no sabía leer, aprendió. Porque la constancia te trae buenos resultados. Y es lo que tenemos que hacer aquí. Entonces, debemos orar por nuestra familia, oren por su familia, cuide su familia, pelee por su familia, luche por su familia, vea por su familia, sea un responsable en su familia, pero sobre todo en las cosas espirituales. Vamos a orar en esto. Pónganse de pie. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias en este momento por tu palabra, porque como iglesia y como familias tú nos das los recursos para vivir ese cambio que tú has hecho en nosotros. Y te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo lleve tu palabra a nuestro corazón y nos lleve al arrepentimiento a ti en confesión, analizando nuestra vida, analizando el cuidado de nuestra familia, el comportamiento que tenemos, porque lo más grande que nosotros tenemos es aquello que tú nos has dado. A Cristo Jesús y nuestra familia. Gracias porque en tu nombre y tu poder nosotros podemos conducir de una manera sabia, prudente y diligente a nuestra familia. Bendice a nuestros jóvenes, bendice a nuestros niños, cada matrimonio aquí presente, nuestras hermanas en su hogar, nuestros hermanos y su familia, bendíceles. Muchas gracias. Te damos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén.